Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar, ¿cierto?, con nuestro estudio que estamos realizando al libro de Isaías. Y al comenzar el estudio de hoy, en el capítulo 10 de este libro de Isaías, una vez más quiero repetir que nos encontramos en una sección que trata de una serie de profecías, las cuales comienzan en el capítulo 7 y continúan hasta el capítulo 12. Expresado en pocas palabras, el tema de este capítulo abarca el juicio de Asiria después de que Dios ejecute juicio sobre Israel, la gran tribulación y también, cierto, la batalla del Armagedón, como también hablaremos el día de hoy. Estas fueron profecías pronunciadas en el tiempo, cierto, del rey Acaz, durante su reinado. Acaz, como ya hemos dicho, fue un rey malvado, un rey que fue rebelde contra Dios y fue también un mentiroso. Podemos decir que con un trasfondo tan tenebroso como ese, Isaías presentó sus profecías, hablando digamos, a la situación local del pueblo, a esa situación particular que ellos tenían en aquel tiempo. Aunque este profeta también estaba dirigiendo su mirada hacia el futuro, eh, a través de las edades, hacia la época en que Dios iba a establecer su reino aquí sobre la tierra. Él también profetizó cosas que iban a suceder en el tiempo más próximo, digamos, a los pocos años desde que él estaba ya diciendo su profecía. Vamos a ver esto al ir avanzando en nuestros estudios. En el capítulo 10 de este libro de Isaías, que es otro de los capítulos muy destacados de la Biblia, y quizá debiéramos decir que todos los capítulos de la Biblia, ¿cierto? Cada uno de ellos es un capítulo destacado, ¿ya? Se presentan en este capítulo 10 grandes principios de los grandes, inmensos planes de Dios para los hombres y para las naciones. El capítulo se inicia con una breve discusión sobre los tribunales de aquel tiempo, de Dios y los que dirigían legalmente, ¿cierto?, la nación de Israel en aquel entonces. Y no solo la nación de Israel, sino también las demás, ¿ya? Las injusticias que se provocaban en las cortes de la nación quedaron reflejadas en la cultura del pueblo y en los castigos que Dios le estaba aplicando al pueblo por estas injusticias que ocurrían desde los juzgados, desde donde se supone que se aplicaba la ley. Desde ahí ya procedían las injusticias y en realidad no tenían nada de justicia para el pueblo, lo que ellos determinaban como jueces. Podemos ver más adelante también que Dios va a utilizar al pueblo de Asiria para juzgar a Israel. O sea, Dios utiliza una nación pagana, una nación que era enemiga del pueblo de Israel para juzgar, para que el pueblo sintiera el juicio de Dios, ¿ya? Asiria fue un símbolo del futuro rey del norte, ¿ya? Asiria estaba ubicado en el sector, ¿cierto?, del norte de Jerusalén, y vendría a oponerse a la tierra de Manuel, como decían los capítulos anteriores, en los últimos días, unos 500 o quizás 700 años antes de la primera venida de Jesucristo. Así fue que Dios utilizó al pueblo de Asiria para juzgar, para castigar a Israel. Pero además esta profecía va más allá del futuro inmediato de los días de Isaías. Se extiende hasta los últimos días de la nación de Israel. Isaías identificó este periodo designándolo como aquel tiempo o en aquellos días, ¿cierto? Este capítulo termina con la terrible imagen del enemigo acercándose desde el norte en la batalla del Armagedón. Leamos entonces el versículo 1 de este capítulo. La palabra de Dios dice: ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. ¿Ya? Otra traducción dice: y publican edictos opresivos. ¿Ya? Es decir, que tenían que representar la justicia.
estos jueces, estos líderes legales del pueblo debían representar la justicia, pero ellos mismos no la practicaban, ¿ya? Eran jueces injustos, eran jueces que no conducían sus vidas de manera recta y por lo tanto no debían ocupar esos puestos para poder liderar juicios o liderar al pueblo en términos legales. La excepción notable es que detrás de la justicia humana está la justicia de Dios, ¿ya? El juez y el trono aquí en la tierra tienen que mostrar la justicia de Dios o deberían mostrar la justicia de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos son responsables ante Dios. Todas las personas que tienen una posición de liderazgo deben rendir cuenta al Señor por esa posición que Él les permitió tener. Por lo tanto, con mayor razón los jueces del pueblo en este entonces, ellos debían no solamente representar la justicia de Dios, sino también practicar la justicia de Dios. Muchos hoy son los que miran y juzgan, pero no practican esa justicia que profesan, ¿ya? Por lo tanto, ellos estaban siendo culpables por no caminar de manera justa, por no obrar de manera recta ante Dios. Sin embargo, ellos tenían el poder de emitir juicios al pueblo. Ahí vemos, ¿cierto?, dos temas que chocan, que se contraponen. Si una persona va a emitir juicio, lo ideal, ¿cierto?, es que también esta persona pueda tener una conciencia limpia y un testimonio limpio para poder ejecutar un juicio como el que los jueces de aquel tiempo tenían el poder de realizar. Veamos ahora lo que dice el versículo 2. Para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. Este versículo quizá podríamos decir que está muy vigente en nuestros días. Creemos que estamos viendo este desarrollo en la sociedad contemporánea de muchos países, porque algunos tribunales deberían administrar justicia y reflejar la justicia de Dios, pero no lo hacen. Por una parte, hay cada vez más rebeldía en las leyes. Nadie quiere cumplirlas. Y por otra parte, cada vez que aparecen nuevas formas, cada vez van apareciendo nuevas formas de burlar el sistema. Cada vez hay más maneras de burlar la acción de la justicia. Encuentran muchas cosas en el sistema que al final terminan abusando y terminan sin cumplir las leyes. Este proceso de degradación parece que no tiene fin porque cada vez es peor. Los delincuentes hoy salen más rápido de las cárceles y muchos, no es algo desconocido saber que incluso en la cárcel están mejor que en sus hogares. Y incluso algunos que cometen delitos para poder estar más cómodos en la cárcel, porque tienen todas las comodidades, incluso más que nosotros, ¿ya? Y eso no es malo, ellos también son personas, pero también hay que ir a actuar de manera justa, ¿ya? Eh, Existe una sensación, ¿cierto?, de que la libertad está distorsionada en la sociedad y por eso van produciendo leyes injustas, ¿ya? Cada criminal que es detenido, que es encarcelado, debe recibir un juicio justo y hacer uso también de los beneficios y de los derechos que tienen como seres humanos. Pero cuando uno de ellos recibe permisos especiales para disfrutar de la libertad o de repente puede experimentar una reducción de la condena, el juez que lo autoriza para salir de la cárcel, aun cuando de repente ni siquiera están rehabilitados, ni siquiera son mejores personas para la sociedad, siguen siendo un peligro, pero les dan estos beneficios porque son beneficios que pueden optar. Los jueces dictan la libertad dándole sus derechos, pero vulneran los derechos de seguridad de las personas que estamos fuera de la cárcel, de las personas que no hemos cometido un delito para estar allá, ¿cierto? Porque al final ellos salen y salen siendo nuevamente un peligro para la sociedad. No todos,
pero muchos salen y vuelven a los mismos delitos, ¿ya? Ahí también hay una, como está hoy día de moda decir, es como una deuda social, cómo reinsertar a estas personas dentro de la sociedad para que no sigan cometiendo los mismos delitos y vulneren el derecho de seguridad de las personas que estamos en libertad, digamos, sin delitos, ¿cierto? Así que, eh, en cierta forma, igual la paz, la seguridad de los miembros de la sociedad, ¿cierto? Se pone en peligro cuando se liberan personas que no están todavía rehabilitadas o en condiciones de nuevamente insertarse a la sociedad. Es interesante notar que Dios señaló con su dedo acusador precisamente a los órganos que administraban la justicia en aquel entonces. Ya él apuntó no a los delincuentes, sino a los jueces, a aquellos que eran responsables por emitir juicios justos, juicios que estuvieran en línea con su justicia, con esa justicia divina. Dios aquí en este versículo mencionó a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, como diciendo ellos son los que necesitan justicia. A veces los programas que se crean para ayudar a los necesitados, muchas veces en lugar de ayudarlos los perjudican. Y es que el único que realmente será justo con los pobres es Dios. Solamente Él puede ser justo. Y los jueces, al administrar justicia, son como los representantes de Dios, ya aquí en la tierra, de alguna manera el emitir juicios justos. Pero lamentablemente eso no sucede porque con los años parece que la corrupción va tomando pasos más grandes en temas de justicia, en temas digamos, de gobiernos, ¿ya? Ellos deberían reconocer su posición y hacer efectiva en la tierra los principios de justicia divina, lo que Dios ha establecido. Antes había mucho más temor a Dios en ese sentido. Hubo una época donde las naciones eran personas que tenían un gran respeto por la Biblia y por Dios. Aunque incluso algunos eran libre pensadores, aunque algunos no creían bien, ni siquiera puedo decir que eran cristianos, pero había un temor de igual manera por hacer las cosas justas en base a la Biblia, ¿ya? Pero hoy nos hemos alejado mucho de aquellos hombres y del sistema que ellos tenían y nos hemos distanciado de Dios y de su palabra. Incluso, no sé si ustedes lo han visto, pero antes era común que en un juicio las personas que iban a dar testimonio tenían que poner su mano en la Biblia y jurar con la mano en la Biblia que iban a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hoy en día en algunos países eso ya hasta se eliminó. ¿Por qué se eliminó? Porque ya a la gente no le importa jurar con la mano en la Biblia porque eso ya para ellos, para muchos no tiene importancia y mienten igual. Es decir, ahí vemos un poco la degradación de la justicia que hoy se practica, ¿ya? Eh, los abogados ya no creen muchas veces, ¿cierto? Eh, muchos jueces consideran ya o no consideran el valor de la Biblia como palabra de Dios. Los abogados tampoco creen los miembros del jurado. Y la persona que está dando su testimonio bajo juramento tampoco cree en Dios, así que no le importa jurar con la Biblia o con cualquier otro libro, si ya no es importante para ellos la Biblia. Antes tenía otro simbolismo, antes tenía otro peso estar ahí y jurar por la Biblia. Era realmente, se sentían las personas responsables de decir la verdad. Hoy en día no hay mucha importancia, ya se ha ido degradando todo esto. Así que podemos decir que en este pasaje de Isaías, Dios está tratando con principios y hasta que un juez representara a Dios, no podía representar a la gente. Y pasa mucho en muchos aspectos de la vida, incluso dentro de las iglesias. Si una persona realmente no es capaz de representar a Dios,
mucho menos va a representar a las personas, ¿ya? Si alguien no camina en caminos rectos, tampoco puede guiar a otros a caminar por caminos rectos, ¿ya? Eso es también parte de lo que Dios pide en el Nuevo Testamento cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿cierto?, sobre los requisitos de los líderes de la iglesia. Es necesario que caminen rectamente, porque si no caminan rectamente, no van a llevar al redil por el camino recto, ¿ya? Ahora, el versículo 3 de este capítulo 10 dice: ¿y qué haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio? ¿Y dónde dejaréis vuestra riqueza? Dios les estaba diciendo aquí a los jueces que ellos eran sus representantes y que se acercaba el día en que Él los iba a juzgar. Creemos que cada juez debería reconocer el hecho de que un día va a tener que presentarse ante el juez de todos los jueces, ante el Rey de Reyes, y tendrá que dar cuenta de cómo él o ella han desempeñado su responsabilidad aquí en la tierra, por la responsabilidad que Dios les ha entregado, que Dios ha puesto en sus manos. En aquella época se va a solicitar que se requeriría que administraran justicia en el pueblo en aquel tiempo, tanto a los ricos como a los pobres. Y se le estaba advirtiendo que los jueces injustos en el día del juicio tendrán que presentarse ante el juez justo. Escúcheme, mire, jueces debían ser justos, tanto para ricos como para pobres. En aquel entonces, y también en nuestros días, la justicia no está dentro, no está equilibrada esa balanza que representa la justicia. Porque hoy en día muchas veces se le da más importancia o más credibilidad o se permite que el lado, digamos, que el más pudiente tenga la posibilidad de partida de una mejor defensa. Los más ricos tienen los mejores abogados. Si usted va a un juicio contra una persona que tiene mucho dinero y usted no tiene tanto y no puede pagar un buen abogado, lamentablemente ya entra con puntos menos al tiro antes de que comience el juicio. Usted ya va con algunos puntos en contra. Y si a eso le sumamos quizá la influencia que pueda tener la otra persona, porque generalmente las personas que más tienen son más influyentes, más reconocidos. Y eso también va a tener un tanto de más posibilidades de que usted pierda. Por lo tanto, ya hay una injusticia, ya no es un juicio realmente justo. Por eso aquí lo que está tratando de decir Isaías es que todos los jueces en algún momento van a tener que presentarse ante el juez justo, que es Cristo. Y aunque ellos sean justos o injustos, tendrán que dar cuenta por todo lo que Dios les ha permitido tener de responsabilidad en este mundo. En el versículo 4 leemos: solo queda encorvarse entre los cautivos o caer entre los muertos. Con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida. La distorsión de la justicia alcanzaba a todas las capas sociales. No había nadie que se librara de la injusticia. Afectaba a todas las personas y esto iba produciendo un gran deterioro y degradación social, porque no había justicia. ¿Le parece conocido esto? Yo ahí puse una imagen, ¿cierto?, de unos jóvenes protestando, manifestándose ahí con piedras y todo, porque es lo que sucede hoy en día también. Hay una injusticia que está presente en nuestra sociedad y por eso hay tantos problemas en nuestra sociedad de hoy. Hoy hemos llegado a un nuevo nivel aún más bajo en lo que se refiere a la moralidad. Hoy ya no hay moral. Hoy no es raro escuchar una noticia de líderes religiosos que han abusado de su poder y han actuado de manera inmoral o deshonrosa. Personas con liderazgos religiosos muy altos que terminan robando, quedándose con dineros que no deben quedarse,
entrando a inmoralidad sexual, teniendo otras mujeres, no es algo extraño hoy en día. Hoy es casi normal, pero no porque sea normal significa que está bien, o no porque sea normal significa que ya Dios lo está aceptando. No, sigue siendo pecado. Y hoy en día hay una baja, una decadencia moral que ya escapa de lo que Isaías estaba mencionando. Hoy es peor que eso. Pero no es nuevo. Ya en tiempos de Isaías ya esto existía, pero con el tiempo va cada día empeorando. Y ahora llegamos a un párrafo que trata sobre el juicio de Asiria, después que los asirios, después que este reino ejecute el juicio de Dios sobre Israel. Todo este plan está profetizando Isaías. Isaías dice, los asirios vendrán sobre Israel para emitir juicio, un juicio divino. Dios hará que los asirios vengan contra Israel. Pero luego que los asirios vengan contra Israel y emitan el juicio divino, los asirios también serán castigados. Es decir, todo esto es parte del plan de Dios. Isaías lo está profetizando y es así mismo como podemos ver en la historia bíblica que sucedió. Los asirios vinieron, juzgaron, o sea, llevaron el juicio de Dios al atacar a Israel, al destruir todo lo que había ahí en Israel, y después, luego que finalizan todo esto, ellos también son juzgados. Ya, o sea, Dios no deja impune a aquel que es culpable. O sea, Dios realmente obra su justicia. Ya no hay manera de librarse. Ya, por lo tanto, vemos también esto a través de la Escritura. Y en este versículo 5, en esta parte del capítulo 10, se encuentra la clave de todo este pasaje bíblico. Dios pronunció una de las declaraciones más extrañas en la Biblia. Declaración difícil de asimilar por muchas personas, que quizás pueden ser no creyentes, o incluso creyentes que de repente no entienden y se cuestionan ciertas cosas bíblicas. ¿Cómo Dios castiga a su pueblo? Y más encima, cómo Dios después castiga al otro pueblo que castigó a su pueblo eh, por haberlo castigado. O sea, los asirios castigan a Israel porque Dios hace que lo castigue, pero luego Dios castiga a los asirios por haber castigado a Israel. ¿Cierto? Es como extraño esto. Pero así obra la justicia de Dios, así obra Dios. Dice el versículo 5, ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Este es el versículo clave del pasaje y arroja mucha luz sobre la totalidad del propósito de Dios en este juicio sobre Israel y sobre Asiria. Porque el versículo dice que él utilizará a Asiria como una vara, como una varilla para castigar a su pueblo Israel. Y esto es sorprendente. De la misma forma en que un padre en aquella época tomaba en sus manos una vara para castigar a su propio hijo por haber actuado mal, Dios ahora estaba tomando a Asiria como si fuera una vara, como una vara, como una rama para castigar a su hijo Israel, a su pueblo Israel. Él estaba utilizando a Asiria para disciplinar a su pueblo. La destrucción que Asiria iba a causar es lo que la mano de Dios iba a provocar. Asiria era nada más que el elemento que Dios estaba utilizando para castigar, para disciplinar a Israel. Ver a Dios castigando a su pueblo es difícil de asimilar para la humanidad de nuestros días, que piensa que un padre no debe castigar o disciplinar a su hijo con un golpe. Hoy en día no, muchos dicen que no se puede hacer eso, que no es debido, que incluso niños pueden demandar a sus padres si es que reciben un golpe. Claro, un golpe quizás elevada, con una fuerza, digamos, fuera de control, obviamente que no está bien, pero sí un castigo, una palmada, incluso como dice la misma escritura, que hay que disciplinar con vara, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora, obviamente, si el padre se ensaña con su hijo, ya ahí es otra cosa, pero el castigo, la disciplina,
siempre es algo que la Biblia nos enseña y es lo que Dios utiliza también en nuestras propias vidas. Dios nos disciplina y nos disciplina constantemente. Siempre está ahí llevándonos a que podamos reflexionar y muchas veces eso trae consigo un tanto dolor para nosotros, porque como un padre castiga a su hijo, así Dios también castiga y disciplina a los suyos. Y de esta manera es que Dios toma entonces a Asiria para castigar o para disciplinar a Israel. El versículo 6 continúa diciendo: contra una nación impía la envío, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos, y los pisotee como el lodo de las calles. Dios llegó incluso a decir que él era el responsable de enviar a Senaquerib, el rey asirio, contra Israel, para enviar al reino de Israel al cautiverio. Recordemos que tiempo después, Senaquerib, ¿cierto? Después que ya los asirios habían destruido Israel, viene Senaquerib y no solamente no conforme con haberlos destruido, sino que los toma y los lleva cautivos a los israelitas. Y Dios dice que Él es quien permitió esto. Él en su soberanía permite esto. También desde un punto de vista profético, Asiria era un símbolo de otro reino del norte, al cual Dios usaría en los últimos días de la historia. Muchos expositores, muchos predicadores bíblicos creen que este versículo se refiere a la bestia que sale del mar, que se encuentra, ¿cierto?, mencionada allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y que será la persona que gobierne el imperio romano. Quizá podríamos especular en cuanto a qué reino o qué nación podría ser esta que se está mencionando, pero no vamos a hacerlo porque hay muchas teorías, hay muchas versiones, así que no vamos a especular en base a eso. Y alguien podría quizás dudar de que Dios fuera a usar una nación impía. ¿Cómo es posible que Dios utilice un pueblo que es impío, que no le conoce, para cumplir sus propósitos? ¿Cómo es posible? Y aquí muchos dudan y muchos empiezan a buscar argumentos que no tienen sentido. El argumento más simple es decir que Dios es soberano y Él está en control y Él está gobernando sobre todo. Él gobierna sobre todo. Incluso Él utiliza personas que no son creyentes, personas que están lejos de Él, que no le conocen, para cumplir sus propósitos. Porque todo está bajo su soberanía, absolutamente todo, ¿ya? Tenemos que reconocer, ¿cierto?, que Dios entonces utilizó a este pueblo, a estos asirios, a este imperio que era impío, para castigar a su pueblo Israel. También como lo hizo, ¿cierto?, en tiempos de Isaías, también hoy puede obrar de la misma manera y obra de la misma manera. Por ejemplo, Dios hoy en día podríamos decir que Él juzga y disciplina a las naciones a través de sus líderes paganos, porque de esa manera Dios puede ir disciplinando y puede hacer que quizás la iglesia pueda crecer. Muchas veces la iglesia debe estar con problemas, debe experimentar la necesidad de libertad o debe sentirse oprimida para que puedan crecer y su fe pueda madurar. Y así es como también ha funcionado en tiempos pasados, históricamente muchas veces, para que la iglesia pueda eh, estar firme, crecer y pueda madurar en fe, ha tenido que experimentar momentos de sufrimiento, persecuciones. Donde líderes o donde cristianos han tenido que morir para que los demás puedan madurar en la fe. Y es doloroso, pero eso provoca que la iglesia pueda ir perfeccionándose, pueda ir avanzando y pueda ir creciendo, no en número, sino en madurez. Eh, Solamente Dios es soberano y tiene el control de todo, incluso de estas situaciones
en las que el pueblo de Dios debe experimentar dolor. Y Él es quien puede humillarnos para que nosotros nos despertemos del sueño en el que nos encontramos y podamos madurar y podamos crecer y podamos dejar de pensar que está todo bien cuando en realidad miramos a nuestro alrededor o miramos a nuestras propias vidas, la analizamos de manera justa bajo los parámetros divinos y vamos a encontrar que en realidad no está bien, no estamos bien. Pero eso Dios lo va a ir permitiendo en el tiempo que Él determine, ¿cierto?, el crecimiento que necesitamos. Ahora vamos a leer los versículos 7 y 8, que dice, pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones, porque dice, ¿no son mis príncipes todos ellos reyes? Si uno hubiera ido a preguntarle a los asirios si estaban siendo usados, si ellos sabían que estaban siendo usados por Dios para castigar a Israel, seguramente los asirios se hubieran reído, no habrían creído. Y lo mismo sucedería si nosotros, por ejemplo, fuéramos a preguntarle a alguno de los grandes tiranos que ha tenido el mundo, a preguntarle si saben que están siendo utilizados por Dios como una vara para disciplinar a las personas, seguramente, ¿cierto? Lo habrían encontrado ridículo, se habrían burlado y habrían negado esto. Asimismo, los asirios no tenían la más mínima idea de que estaban siendo impulsados por Dios para ir contra los israelitas. Nunca lo habrían admitido si se les hubiera preguntado. Ese imperio asirio tenía grandes victorias en todos los frentes, aun cuando la filosofía, ¿cierto?, o ideas de un pueblo parecen estar en contra de Dios, ese pueblo nunca puede alejarse de la voluntad soberana de Dios. Aunque no le conozcan, aunque vaya en contra de Dios, Dios puede utilizarlos igual con su voluntad soberana. Dios puede utilizar un pueblo pagano como Asiria para cumplir sus propósitos en la historia del mundo. Y si usted lo piensa, grandes personajes y tiranos que han existido a través del tiempo y que han podido hacer cosas que son horrorosas, Dios ha sido quien lo ha permitido para disciplinar, para castigar o para otros propósitos que quizás nosotros desconocemos. ¿Ya? Quizás alguno de nosotros puede pensar en alguno de los más destacados que ha ido en contra de los judíos, bueno, uno de los tantos, como por ejemplo Hitler, ¿cierto? Que fue en contra de los judíos y los mataba en cantidades enormes. Miles de personas morían instantáneamente en las formas más crudas que pueda existir para un tirano como fue Hitler. Pero eso también es parte de la voluntad de Dios, hermanos. Quizá para nosotros es terrible y para ellos fue terrible, pero es lo que Dios ha permitido y debemos aceptarlo de esa manera. Dios lo permite o Dios incluso lo provoca por algún propósito que podemos descubrir o puede permanecer siendo un misterio para nosotros. Pero para todo Dios tiene un propósito y para todo Dios permite ciertas cosas que vayan ocurriendo. Continuemos con el versículo 12, saltémonos al versículo 12, que dice, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. El orgullo de los asirios los cegó, cerró sus ojos y no pudieron ver cómo eran las cosas en verdad, porque ese pueblo estaba apoyándose en su propia fortaleza y en su supremacía. Como ya habían derrotado varias naciones, ellos se creyeron el cuento y estaban confiados en que ellos podrían. Y como estaban siendo victoriosos por donde fueran, ellos no tuvieron miedo, ni siquiera pensaron siquiera que Dios estaba detrás de lo que ellos iban a hacer. Pero cuando Dios terminó o terminara de usar a los asirios para castigar a su pueblo, Dios
Dios se iba a ocupar de los asirios y los iba a castigar y a juzgar. Ellos tampoco escaparían del castigo y la historia nos da testimonio de eso. Dios los juzgó y así el profeta Isaías nos muestra que Dios controla y juzga a todas las naciones de la tierra. Leamos ahora el versículo 15. Versículo 15. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. Lo representado por esta escena ficticia señala lo que fueron Asiria y otras naciones del mundo, creyendo que ellos habían sido los gestores y los protagonistas de todo lo que hicieron. Los asirios seguramente dijeron: nosotros hemos conquistado, nosotros hemos derrotado a este pueblo de Israel, más tarde nosotros los llevamos cautivos. Es como lo mismo que plantea aquí Isaías, es como que el hacha dijera: yo corté el tronco, cuando en realidad ella solamente fue un instrumento. Esa vanagloria que existe en el corazón del hombre muchas veces dejan de considerar a Dios como el soberano que permite y que por su voluntad suceden todas las cosas. Por tanto, entonces, queremos que las naciones en nuestro tiempo tengan dirigentes, tengan líderes, que tengamos líderes que puedan reconocer a Dios a la hora de buscar dirección, a la hora de buscar una guía. Una de las características de las naciones actuales es la forma en que se van fraccionando. Se dividen mucho más de lo que queremos admitir dentro de nuestros países, dentro de incluso nuestro propio país. Vemos que está dividido, está totalmente dividido. Hay muchos grupos y muchos grupos también son minoritarios. Y uno de los factores es el desarrollo y la creciente influencia de estos grupos minoritarios. Hoy en día muchas de las discusiones, muchas de las cosas por las que se protestan, han nacido de grupos minoritarios, han nacido de grupos que no son grandes, pero sin embargo estas minorías tienen un poder de alcance que al final sus casos, sus protestas llegan hasta la cúspide, hasta lo más alto, porque hay quizás dinero detrás de todo esto, o hay influencia, o hay también movimientos políticos que de repente tratan de aprovecharse de este tipo de situaciones. Incluso los cristianos podemos ser en algún momento una minoría, pero como cristianos debemos recordar lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo que una persona solamente con Dios constituye una mayoría. Es decir, si estamos con Dios, aunque seamos poquitos, aunque seamos solos, ya somos mayoría porque estamos con Dios. ¿Ya? Si estamos de parte de Dios, quiere decir que usted está con la mayoría. ¿Ya? Hoy tenemos que estar seguros de que estamos del lado de Dios, porque Él está dirigiendo el universo. Si usted está del lado de Dios, si usted sigue a Dios, si usted se ha entregado completamente al Señor y lucha por permanecer en Él, está en el lado correcto, porque está con quien dirige todo el universo. Está con quien gobierna sobre todas las naciones y sobre todo lo que existe. Por lo tanto, no debe haber cierto temor hacia lo que el mundo entregue, porque, como dice también el Nuevo Testamento, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos en el lado de Dios, estamos en el lado correcto. Ahora vamos a leer el versículo 20 de este capítulo 10 de Isaías, que encabeza un párrafo que nos habla sobre la gran tribulación y la preservación del remanente. O sea, que tenemos ante nosotros una visión del remanente judío durante el periodo de la gran tribulación. Como ya hemos dicho, Isaías profetiza para
para tiempos muy presentes en el momento en que él vivía, ¿cierto? Pero además, él habla de profecías que aún no se han cumplido. Eh, Así que vamos al versículo 20, que dice, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Esto no se ha cumplido todavía, así que podemos entender claramente que está hablando de tiempos futuros, ¿ya? Es una profecía que no se ha cumplido. El remanente de Israel no se ha apoyado todavía en el Señor, ¿cierto? No ha aceptado a Jesucristo como el Mesías. Así que, por lo tanto, es algo que aún no se ha cumplido. En este versículo, Isaías mira al futuro, en el tiempo más allá de las circunstancias inmediatas que concierne a los asirios, a este juicio que los asirios iban a llevar contra ellos. Eh, Cuando aquí habla de aquel día o aquel tiempo, como ya hemos visto, ¿cierto? Se refiere al día del Señor, que comienza con el periodo de la gran tribulación. El versículo 24 dice, por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Aquí podemos escuchar algunas palabras de consuelo para el reino de Judá, que será librado de caer cautivo bajo el poder de los asirios en ese momento. Por eso le dice, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti. ¿Ya? Y en el versículo 27, Isaías añade, y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Nuevamente el profeta Isaías se dirige más allá de su tiempo, aquel día en el futuro. El párrafo que comenzaremos a leer ahora desde el 28 al 32 podría llevar por título, ¿cierto?, la batalla del Armagedón. Y leemos estos versículos del 28 al 32 que dice, él ha venido contra Ajat, ha pasado por Migrón, en Micmas dejó su bagaje, han pasado por el desfiladero diciendo, Geba será nuestro alojamiento, Ramá está aterrada y Gibeá de Saúl ha huido. Continúa diciendo el 30, clama a gran voz, oh hija de Galim, pon atención, Lais, desdichada de ti, Anatot, ha oído Madmena, los habitantes de Gebim han buscado refugio, hoy mismo él se detendrá en Nob, agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. Esta es una sección notable de la profecía. Presenta ciertas posiciones geográficas, nos muestra algunos lugares que estaban cerca de Jerusalén, ¿cierto? Ahí del reino de Judá. Ahí yo muestro, ¿cierto?, un poquito lo que está hablando. Todas estas ciudades que se mencionan en estos versículos del 28 al 32 están ubicadas al norte de Jerusalén. Y muestra la ruta que siguieron los asirios cuando invadieron Israel, ¿cierto? Probablemente dice que vendrán de la tierra de Magog, cuando se lance contra Israel en los últimos días. Esto es algo que aclara bastante bien los capítulos 38 y 39 del profeta Ezequiel, del libro de Ezequiel. Pero observemos un poco los lugares que se mencionan aquí en estos versículos. Puede notar usted que primero se menciona Ajat. Este es un lugar que se encuentra a unos 24 kilómetros al norte de Jerusalén. Migrón se encuentra cerquita de Ajat, ¿ya? Allí en Migrón hay un despeñadero, como una bajada, una caída, ¿cierto?, donde
Jonatán logró su victoria contra los filisteos, allí en Migrón, como se puede ver en 1 de Samuel capítulo 14. Y luego tenemos a Geba y Ramá, ¿cierto? Que están ahí un poquito más abajo de Ajat, que quedan a unos 14 kilómetros de Ramá y Geba, ¿ya? Al norte de Jerusalén, ¿cierto? Quedan estas dos ciudades. Anatot está a unos 5 kilómetros de Jerusalén, hacia el norte también, ¿cierto? Todas estas ciudades están al norte de Jerusalén. Y de hecho de Anatot es donde proviene el profeta Jeremías. Él viene de Anatot. Lais se encuentra muy cerquita, casi a mitad de camino hacia Anatot desde Jerusalén. Ya está muy cerquita. Y más cerquita está Nob, que incluso se dice que desde Jerusalén se podía ver esta ciudad de Nob. Desde la ciudad se veía Nob. Estaba muy cerquita, casi al ladito. Y ese es el último lugar que se menciona y está muy cerquita de Jerusalén. Este pasaje traza claramente el paso del enemigo del norte, porque empieza a mencionar desde Ajat hacia abajo, en orden, todas las ciudades por las cuales iban a pasar los asirios, cuando vinieran en juicio sobre Israel. Iban a ir atacando y destruyendo todas las ciudades que estaban de camino hacia Jerusalén. Y en el versículo 33 de este capítulo 10 de Isaías, leemos lo siguiente. He aquí, el Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el ramaje con terrible crujido, los árboles de gran altura serán cortados, los elevados serán abatidos. Aquí vemos a Dios interviniendo y liberando a su pueblo. Creemos que esta es una referencia a la segunda venida del Señor, cuando Él venga a establecer su reino, cuando Él venga con poder y va a derribar, bueno, aquí habla de árboles, pero creemos que estos árboles altos se está refiriendo a las personas con poder, a los reinos que son los más poderosos. Él vendrá y Él reinará. Él acabará con todos los gobiernos, digamos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, porque Él vendrá a reinar, Él se constituirá rey sobre todo, ¿ya? Luego, en el versículo final, el versículo 34 de este capítulo 10, dice, Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro, y el Líbano caerá ante el poderoso. Qué maravilloso es que, bueno, la versión, por lo menos la versión de las Américas, dice poderoso con mayúsculas, ¿cierto? Porque está hablando de Jesús. Cuando Él vendrá, ¿cierto? Él cortará todo, Él derribará todo gobierno, todo poder, y Él será el poderoso. El poderoso caerá sobre todo lo que existe, y ese poderoso será Cristo. Cuando Él regresa a esta tierra a regirla con mano poderosa y sea entronado sobre todo. Él va a tener el trono, Él va a tener el gobierno, Él va a ser el regente, el poderoso, el soberano sobre todo. Así que esperamos ese día, esperamos aquellos que creemos en el Señor, que miramos su reinado con esperanza, su reinado con anhelo. Estamos ahí esperando ese día, ¿cierto? Que cuando Él regrese por segunda vez, donde Él acabará con toda injusticia, donde Él acabará con todo lo malo que el hombre hace, que el hombre es, y Él traerá su gloria y Él reinará e impondrá su reino sobre todo. Vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos, hacernos meditar en su palabra, para que podamos creer el mensaje del Señor y esperar con anhelo aquel día de su segunda venida. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, con la claridad que tú hablas, Señor, en la palabra, en tu escritura, donde nos enseñas, Señor amado, que tú, Señor, juzgas y juzgarás, Señor,
todo lo que tú permites y todo, Señor, lo que tú eh, ves en cada uno de nosotros. Por algo Jesucristo, Señor, ahí mencionó en el Nuevo Testamento la parábola de los talentos. Tú pones cosas en nuestras manos, tú pones responsabilidades en nuestras manos. Y en algún momento, Señor, tú nos pedirás cuentas acerca de eso. Tú, Señor, nos pedirás que traigamos ante ti el fruto de los talentos, Señor. Algunos obtendrán el doble, otros, Señor, no obtendrán nada, sino que llevarán solamente lo que tú les diste. Incluso puede ser que algunos pierdan lo que tú les diste y no haya nada de provecho que presentar ante ti. Ayúdanos, Señor, a poder actuar responsablemente y creer y tenerla presente, Señor amado, que todo lo que tú pones en nuestras manos, Señor, de eso somos responsables ante ti, Padre Celestial. Todos, Señor, no solamente hablamos de cosas materiales, incluso nuestras familias, Señor, tú nos permites tener una familia, nos permites tener padres, madres, hermanos, hijos, esposos, esposas, y de esa manera, Señor, nosotros también somos responsables eh, para hacer algo, Señor, que pueda ser de bendición para ellos y que sea también, Señor, mirándote a ti, Padre Celestial. ¿Qué haremos si tenemos personas a las que podemos influenciar porque tú las has puesto ahí? Bueno, es influenciar de manera que puedan ellos conocerte a ti, mostrar un testimonio que sea digno de ti, Padre Celestial, y que otras personas puedan conocerte también. Ayúdanos, Señor, a establecer una conducta, Señor, mirando los principios de justicia que tú has establecido, Padre Celestial. No a seguir nuestras ideas, no a seguir lo que parece ser justo ante nuestros ojos, porque muchas veces miramos cosas que son engañadoras, miramos, Señor, la mentira, miramos, Señor, cosas que no son sanas, Señor, y que están lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a mirar tus principios, aquellos que tú has establecido en tu palabra, porque eso, Señor, es lo que a ti te contenta, eso, Señor, es lo que a ti te agrada, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos de tus principios, de tus preceptos, Padre Celestial, y obrar de acuerdo a lo que tú, Señor, has establecido. Ayúdanos, Señor, guía nuestras vidas, bendice a mis hermanos, a cada uno, Padre Celestial, y que veamos tu palabra con temor, porque es el mensaje, Señor, que tú has querido traernos, porque es el mensaje que tú, Señor, has dejado para nosotros en nuestros días. Y mirando nuestra sociedad nos damos cuenta qué falta hace, Señor, que estas palabras tuyas, Señor, puedan ser escuchadas por nuestros gobernantes, por nuestra sociedad, Padre Celestial, y que ellos puedan oír tu palabra, Señor, para que podamos volvernos, Señor, a ti y regresar, Señor amado, a tu verdad. Ayúdenos, Señor. Permite, Señor amado, que cada uno reciba tu palabra, Señor, con temor y que podamos, Señor, oírla y practicarla en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.